Ok, muy bien. Vamos a comenzar de nuevo. En cuanto a todo esto, se me cayó la comunicación. Estamos viendo la parashá de Balak y como habíamos dicho, estamos mirando el versículo 1 y 2 y del capítulo 22 y partieron los hijos de Israel y acamparon en las estepas de Moab y allende el Jardín frente a Jericó y vio Balak, hijo de Zippor, todo lo que había hecho Israel a Emorim y tuvo mucho miedo Moab a causa del pueblo porque era numeroso y se fastidió Moab a causa de los hijos de Israel y dice acá entonces dijo Moab a los ancianos de Midian: ahora devorará lo que es la congregación de todo este alrededor nuestro, como devora el toro a la hierba del campo. Y Balak, hijo de Zippor, era rey, dice acá en Números, capítulo 22, de Moab en aquel tiempo, y envió emisarios a Bilam, hijo de Beor. Noten ese término, Beor, porque dice de la luz. Y a Petor, ese que se encuentra junto al río de Eufrates, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo diciendo: he aquí un pueblo ha salido de Egipto, y aquí que cubrió la vista de la tierra, y él está asentado enfrente de mí. Entonces ahora anda, le ruego, maldíceme a este pueblo, porque él es más poderoso que yo, y quizás pueda abatirlo y expulsarlo de la tierra, porque yo sé que aquel que tú bendijeres será bendito, y aquel que tú maldijeres será maldito. Son las palabras del rey Balak a Bilam. Bilam hace la pregunta: ¿por qué tenemos acá la situación de Bilam, que era un hechicero, pero sin embargo, según Balak, que era el rey del pueblo de Moab, que sabemos que era un pueblo semita, está pidiendo por su intervención? Se dice que Bilam era conocido en el momento exacto cuando podía arrojar lo que es la bendición, cuando Dios, se puede decir, estaba exactamente en un día, en un momento exacto, su ira se había revelado, sabía cómo estimar, cómo saber. Por lo tanto, vemos que las palabras de Bilam era algo que el rey Balak reconocía que provenía del Creador. Pero eso no nos dice nada más acerca de Bilam. Sin embargo, así como Dios levantó para el pueblo de Israel un profeta como Moshe Rabbeinu, que con la mano divina levantó y expresó fuertemente, los pueblos alrededor podía haber sido: bueno, tú no es justo, no es justo que nosotros no tenemos para nuestro pueblo a alguien como Moshe Rabbeinu. No es justo. Si hubiésemos nosotros sabido, dice el Midrash, que que era lo correcto, nosotros podemos decir en defensa nuestra propia: bueno, tenemos a alguien con quien podemos avisar, pero no tenemos. Sin embargo, Dios, en su sabiduría, siempre levanta para un pueblo no judíos, para ellos ser personas sabias, o personas que en la perspectiva de las naciones se considera alguien espiritual, alguien conectado con el Creador. Por lo tanto, aún en medio de sus visiones o profecías o prédicas, se revela lo que es la palabra del Eterno de una forma que el pueblo, la nación, tiene que responder. Pero en comparación entre el profeta de Israel, Moshe Rabbeinu, y Bilam, vamos a ver totalmente que el carácter, la vasija, la personaje son dos diferentes niveles moral y ética. Aún vemos que Bilam, una de las cosas que vemos en Bilam, que Bilam le permitió al pueblo de Moab permitir prostituir y promover esas enseñanzas el pueblo de Midian, el pueblo de Moab, el pueblo de Morim. Y es aquí donde vamos a ver un gran contraste entre el profeta de Moshe Rabbeinu y el profeta de Bilam. Y dice aquí que vio Balak esto, vio una gran amenaza acercándose, y le pide a Bilam que por favor, hijo de luz, interesante, Bilam, hijo de luz,
dijo de la luz, hijo de Beor. Or es la palabra luz. A Petor, que se encuentra junto al río, a la tierra de los hijos de su pueblo. ¿Quién es el hijo de su pueblo? Obvio, él era parte del hijo de su pueblo, hijo de Lot, hijo de los descendientes de Lot. Para llamarlo diciendo, de aquí un pueblo ha salido. Entonces ahora anda y lo ruego, maldíceme a este pueblo porque él es más poderoso que yo y quizás pueda abatirlo y expulsarlo de la tierra. Porque yo sé que aquel que tú bendijieres será bendito y aquel que tú maldijieres será maldito. Qué lástima que hay líderes de naciones, sabiendo esta historia que se halla aún en la Biblia cristiana, no prestan atención a esta historia, porque aquí surge la importancia de no maldecir lo que Dios bendijo. Y obvio sabemos en la historia, y lo vamos a recontar aún después de los efectos se hagan concretos, que cualquier líder de la nación cuyo deseo es maldecir al pueblo de Israel, está jugando con una píldora de autodestrucción. Y se ha tomado la píldora de destrucción personal. Porque yo sé, aquel que tú bendijeres será bendito y aquel que tú maldijeres será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Midian con el pago de los hechizos en sus manos, y llegaron a Bilam y hablaron con él las palabras de Balac. Y él les dijo, pernocten aquí esta noche, y les responderé palabra tal como me hablare el Eterno. Otra diferencia que vamos a ver y notar aquí entre el profeta de Israel y el profeta de las naciones es que en los profetas de Israel Dios les habla durante el día. Más tarde, cuando las visiones y el nivel es reducido, vemos que Dios le habla a los profetas de las naciones durante la oscuridad, durante el momento de placer en la cual el placer le es removido. Y aquí vamos a ver una gran distinción. En el verso 5 que habíamos leído, la tierra de su pueblo, Balac, el pueblo de Balac, había llegado ahí el hombre de Bilam, había profetizado diciéndole, tú estás destinado a ser rey. Y si alguien le pregunta, bueno, ¿dónde dice el santo bendito que le permite la presencia divina descansar sobre un malvado pagano como este? Puedes responderle, dice Rashi, con el fin de que el pueblo pagano, el pueblo no judío, no tenga excusas. Porque si nosotros tuviésemos profetas, podríamos cambiar para mejor. Y por lo tanto le levantamos profetas a ellos. Y sin embargo, aquí vemos que los profetas quebrantaron las rejas moral del mundo. Al principio así comenzó lo que es el paganismo a entrar, cuando las rejas en contra del refreno fueron destruidos y la vivienda inmoral comenzó a ser hábito entre los pueblos de las naciones. Pero este hombre, Bilam, aconsejó gratuitamente a ellos que promovieran la prostitución. Y esto lo vemos, fue el comentario de Rashi, en capítulo 24, verso 14. Y dice, Licralo, y lo llamó para el beneficio de sí mismo. Es decir, que Balac le acordó una gran suma de dinero en intercambio. Una de las cosas tan claras que vemos conectado con los profetas como Bilam, que lo que le llama la atención es el lucro, lo que le llama la atención es cuánto le va a sacar al pueblo, al rey, a los reinos. El dinero es lo principal y el motivante para todo cambio. Y dice acá, Bilam le dice, quédense aquí esta noche.
tal como me hablaré el Eterno. Y esto se halla en el verso 8. Vaidaber Hashem Elai. Y yo quiero que ustedes noten que cuando dice el Eterno, aquí en la parashá, es el nombre sagrado que se está empleando. Y por la razón por que quiero que ustedes noten esto, es porque más adelante vamos a ver un intercambio entre la palabra del nombre santo al nombre Elohim, que eso nos debe de mencionar ciertos cambios en cuanto a todo esto, en cuanto a cómo reacciona el Eterno. Siempre cuando el nombre sagrado, las cuartas letras del Tetragrammaton está siendo expresado, siempre se refleja lo que es la merced divina en cuanto a esto. Y es aquí que Bilam ahora busca la merced divina, el nombre divino que representa lo que es la merced. En el verso 8, pero vino Dios a Bilam y dijo, ¿quiénes son estos hombres que están conmigo? Hay un dicho que nos dice, dime con quién anda, te diré quién eres. Y contestó Bilam a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, les envió a mí diciendo, he aquí el pueblo ha salido de Egipto, ha cubierto la vista de la tierra, ahora anda maldiciéndomelo, quizás pueda guerrar contra ellos y expulsarlo. Empero dijo Dios a Bilam, el verso 12, Vayomer Elohim, y cambia ahora, Vayomer Elohim, y dijo Dios, fíjate, no dice y dijo el misericordioso, sino ahora entra y dice Vayomer Elohim, y dijo el Dios severo en juicio. Esta diferencia está notando severitud en cuanto a esto, y es por eso estos cambios es importante de comprender. Es como diciendo la profeta, te estoy hablando no en merced, te estoy hablando en nivel de juicio. ¿Por qué te asocias con estas personas? En otras palabras, pero dijo Dios a Bilam, no irás, fíjate lo que dice el verso 11, he aquí el pueblo ha salido de Egipto, ha cubierto la vista de la tierra, ahora anda, maldícemelos, quizás podrá guerrar contra él y expulsarlo. Pero dijo Dios a Bilam, no irás con ellos, no maldecirás al pueblo, porque bendito es. Y aquí, y dijo Dios, es Elohim a Bilam. Y se levantó Bilam por la mañana y dijo a los ministros de Bilac, vayan a vuestra tierra, porque rehúso el Eterno dejarme ir con ustedes. El verso 13 le dice, Vayakam Bilam beboker vayomer el Sarei Balach. Usa el nombre él como el Eterno, cambió también. Es decir, el Dios, el creador de todo, me ha dicho. Ese cambio sutil de Bilam de interpretar que no fue el misericordioso, sino el creador de todos ha dicho, en vez del severo, me respondió. ¿Por qué esta diferencia? Porque uno demuestra que no estaba contento en las acciones de Bilam ni tampoco en la acción de Balac. Y en vez de traducirle este mensaje el profeta de Bilam a Balac, que Dios no estaba contento de que estaba procurando la maldición del pueblo bendito, Dios le tiene que decir al Bilam, esté muy claro lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo no es de agrado, no quiero que ni siquiera vayas con ellos, ni tampoco quiero que lo maldice porque es un pueblo bendito. Es decir, poseen mi bendición. Esto es un mensaje, si no hay coincidencia, con aquel líder en Venezuela que ha surgido la gran maldición de sus entrañas. Y le digo a él y a aquellos que está con él que es un acampamento, un compañerismo de personas como Balac, y que ha buscado personas que se acerquen para poder maldecir al pueblo de Israel, y ha buscado otros asociados como
el príncipe de Irán, para traer una relación, una unión de personas para ir en contra del pueblo judío con el fin de hacerle daño. Y aquellos ustedes los cristianos y aquellos que son temerosos de Dios y aquellos judíos que tienen conocimiento en cuanto a la Torá, claramente Dios le responde por igual. No maldice lo que Dios ha bendecido. Pero Dios le dijo a Bilam, no irás con ellos, no maldecirás al pueblo porque bendito es. Y que leemos, se levantó Bilam, verso 13, por la mañana, y dijo a los ministros de Balac, vayan a vuestra tierra, porque rehusó el Eterno dejarme ir con ustedes. Y aquí el Eterno también es el Dios creador, no el misericordioso. El Dios el creador no me dejó ir, yo tengo que hacerle caso. En pretensión de que está sirviendo a Dios, le dice al rey, yo no puedo ir con ustedes porque Dios me está prohibiendo contra mi voluntad hacerlo. ¿Cuál era la voluntad de Bilam? ¿Y por qué estaba siendo él comprado por Balac? ¿Qué era el motivo de él? Y se levantó Bilam por la mañana y le dijo a los ministros, vayan a vuestra tierra porque rehusó el Eterno déjame ir. ¿Quién eran los mensajeros de Balac? ¿Qué eran ellos? Aquí vemos que quien Balac mandó eran simplemente gentes comunes del pueblo Moab, pero representaba el mandato del rey. Entonces vemos que se levantaron los jefes de Moab y vinieron a Balac. Es decir, los principales de Moab vinieron a Balac y dijeron, rehusó Bilam ir con los sordos, y más distinguido que aquellos. Y llegaron a Bilam y le dijeron, así ha dicho Balac, hijo de Zippor, no lo ruego te prives de venir a mí, porque te honraré mucho, y todo el que me dijere haré. Anda pues, le ruego, maldícime a este pueblo. La segunda imploración de parte del rey Balac de implorar a Bilam el profeta de los gentiles de maldecir al pueblo de Israel. El profeta ya sabía a este punto que Dios no quería que el profeta maldijera al pueblo de Israel porque era bendito. Lo sabía el profeta Bilam. Sin embargo, ¿qué es lo que motiva a Bilam? Entonces respondió Bilam y dijo a los siervos de Balac, aunque me diera Balac su casa llena de plata y oro, no podré pasar la palabra del Eterno, mi Dios, para hacer algunas cosas, ni chica ni grande. Aquí es donde él muestra, Bilam, lo que a él estaba motivando. Él de una forma sarcástica le dice, mira, aun si tú me ofrecieres todos tus tesoros y todo lo que tú me das, yo no puedo hacer simplemente lo que Dios manda. En otras palabras, él tenía visto las grandes tesorerías y beneficios de ganados y todo que Balac tenía. Su ojo estaba fijado en lo que era la ganancia que él podía obtener, pero él obviamente como siervo de Dios no podía obtenerlo porque tenía que seguir lo que Dios le mandaba. Entonces respondió Bilam y le dijo a los dos siervos blancos, y ahí lo que leemos, y sigue diciendo, pero ahora permanezcan, lo ruego aquí, también ustedes. Estamos viendo ahora el segundo grupo de enviados, que es un nivel mucho más alto, porque son los líderes, los príncipes que ahora vienen a Bilam en nombre del rey. Y le dice, quédase aquí esta noche, que sabré que volverá al Eterno a hablar conmigo. Quizás Dios va a hablar de nuevo conmigo. Y aquí de nuevo en el verso 19, Balak meló betet kesef v'zahav lo uchal le'avor epi Adonai Elohai le'asot ketana o
hablando de lo que es la gran riqueza. Gametem Laila, que hasta aquí esta noche. Veenda a Ma Yosef, y ahora emplea la palabra sagrada Hashem. Es decir, quédate aquí y quizás Hashem, el Dios misericordioso, va a venir de nuevo y me va a visitar. Bilam, tú me conoces como misericordioso, pero yo te he revelado a ti como el Dios severo. Y no estás escuchando, Bilam. Te dije, Bilam, que no voy a maldecir que yo he bendecido. No te asocies con esta gente. El presidente de Venezuela, ¿por qué te asocias con Irán? ¿Por qué te asocias con gente que desean la destrucción del pueblo de Dios, el pueblo de Israel? ¿Por qué te animas, te antojas de buscar asociarte con las personas que se oponen a la voluntad de Dios? Que aún llaman al pueblo de Israel y el pueblo americano el gran Satán. ¿Por qué traigo esto al resultar? Porque vamos a ver más adelante la vida de Bilam, que Bilam es puesto en una oposición, y dice la Torá, lo llama el Satán. Y vamos a ver que muchos llaman a Dios Satán. Déjame repetir eso. Muchos llaman al mensajero de Dios el Satán. Y cuando dicen que se están oponiendo, lo llaman a Dios Satán. Y en sí están oponiéndose no al adversario, sino a Dios. El adversario en sí, para ellos, es Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la parashá. Y es por eso, en el mundo que estamos viviendo, que están tan acostumbrados a llamar al enemigo que no le permite hacer lo que es lo correcto, siempre lo llaman lo bueno malo y lo malo lo bueno. Llaman a Dios que es bueno Satán, y llaman Satán Dios, su Dios. Y hay una tremenda confusión en el mundo por causa de no entender y no explicar y no comprender las distinciones de entre la voz divina, la verdad de Dios, y la verdad del mal que desea engañar a la gente. Y de nuevo vino, y entonces respondió, aunque me diera todo esto, versos 19 y 20. Y vino Dios a Bilam de noche y le dijo, si para llamarte han venido los hombres, levántate, anda con ellos, pero la palabra que te dijere, eso lo harás. Es decir, Dios dice, mira Bilam, yo sé que tú estás en busca del pan y los peces. Yo sé, Bilam, que lo que tú quieres es el dinero de esta gente, que tú quieres lo que es a salariarse, a beneficiarte económicamente en tus tratos con esta gente. ¿Sabes qué? Cada persona tiene sus beneficios. ¿Tú te quieres hacer dinero? Está bien. ¿Tú quieres beneficiarte económicamente de lo que están ofreciendo? Están ofreciendo un galardón, un regalo. Ve y ve con ellos para recogerlo. Pero, cuidado. Te voy a explicar que todo lo que yo quiero se lo vas a transmitir al pueblo, a este pueblo, a esta nación. Todo lo que yo te mando, tú lo vas a decir. Te voy a poner mis palabras en tu boca. En este sentido, Bilam ahora asume en este momento una obligación de tener que expresar, le gusta a él o no le gusta, sea que le gusta al pueblo de Israel o no le gusta, tener que decir lo que Dios le puso en su boca. Y es por eso que es raro que normalmente la Torá no nos lleva con excepto a introducir las palabras del Eterno transmitido por boca de una persona que no es judía,
con el fin de enseñarnos algo muy importante acá, que aún en la boca de un gentil, una persona que no está conectado en lo absoluto con el pueblo de Israel, de aún la boca de él, aunque no era, como vamos a ver adelante, no era una persona muy moral, no era una persona de una disciplina para con Dios, era una persona con mucha avaricia y sin embargo Dios lo utilizó. Dios aún puede utilizar un animal para hablar su palabra al pueblo o a la gente para que llegue su verdad. Y eso lo vamos a ver más adelante, que Dios abrió la boca aún del asno de Bilam. Y dice, y sigamos. Si para llamarte han venido los hombres a levantarte y anda con ellos, pero la palabra que yo te diere, eso hará. Se levantó Bilam por la mañana y ensilló su asno. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es por la mañana? Esto no parece como nada. ¿Cuál es el problema aquí? No hay problema aquí, parece. Casa llena. Bilam daba de entender que sus honorarios eran costosos. Tenía que cubrir sus gastos. Yo le dije, ¿sabe qué? Yo te voy a permitir que vayas a cumplir para que tus gastos sean cumplidos en hacer mal, pero no piensas que vas a hacer mal al Bene Israel, a los hijos de Israel. No le hagas daño. Y dice que se levantó de mañana. A esta misma expresión lo hallamos con Abraham Avinu cuando fue a ofrecer su servicio a Dios con Isaac. Que temprano por la mañana se levantó para hacer la boda a Hashem, para servir al Eterno. Es decir, había ánimo. Hubo una persona que se levanta por la mañana, se levanta con el deseo de hacer algo, de buscar algo. Y dice acá que se levantó Bilam por la mañana y ensilló su asno y fue con los ministros de Moab. Muy importante este versículo 21, porque aquí vemos algo importante, que él ensilló el asno. De aquí aprendemos que el odio que uno tiene para una persona lo tiene a él que de no reconocer lo que impone sobre él por su posición alta. Él mismo no era un siervo, sino se enseñoreaba sobre los demás y por lo tanto ensilló su asno. El Santísimo, bendito sea él, en esto dice, Abraham se levantó por la mañana temprano y ensilló su asno. Génesis capítulo 22, verso 3. Tahuma, y compara eso con el Talmud Sanhedrin 105b. Él fue con los príncipes, tenía su corazón como ellos. Ellos querían maldecir a Israel. Bilam, su corazón, su intención era que maldecir a Israel, no era bendecirlos. Y dice, Ki jolehu, y que Dios se enojó, el enojo, la ira de Dios se enojó contra él, mas se enojó Dios. Se enojó Dios. Y aquí cuando usa la palabra Dios es Elohim, se enojó el juez, el creador juez, porque él iba para mal, y entonces se paró el ángel del Eterno en el camino por obstáculo para él. Yo quiero que ustedes vean cómo se lee esto en hebreo, porque y esto vas a entender por qué yo digo que muchas veces Dios se levanta en contra de uno y uno lo ve como un adversario. Y dice así, vaya, Hard af Elohim, ki holehu yit'atzev malach Adonai baderek le Satán. Le Satán. ¿Qué significa esto? Le Satán et malach. Literalmente, que dice acá en el verso 22, más se enojó Dios porque iba para el mal, es decir, quería hacer el mal, con gozo se levantó temprano por la mañana, y entonces se paró el ángel de la merced, el ángel que iba a mostrarle misericordia, en el camino, y fue por el camino por Satán para él. Así dice, por Satán para él.
La palabra Satán literalmente es traducido como adversario. Aquí vemos que Dios envía su mensajero para que se demuestre a él por adversario a Bilam, como una oposición. Y esta oposición, Bilam lo tomó como el Satán, el adversario. Mira, amigo, usted que ha estado confrontándose contra Dios a diario, que ve que obstáculos y se ha opuesto una fuerza grande contra de ustedes en la forma de conducir, y usted persiste en hacer el mal, usted persiste en buscar daño, usted persiste en ir en contra de la voluntad divina, y Dios es que se está oponiendo a sus deseos. Y Dios envía mensajeros no con el fin de destruir, sino con el fin de mostrarte merced. Pero tú lo consideras esas acciones como ser el Satán en tu vida. Amigos, no es el Satán, es Dios. Usted se está oponiendo a Dios. Usted está resistiendo la voluntad divina en su vida. Usted está resistiendo lo que Dios quiere darle para su vida. Es merced. Pero en su mente y su corazón usted lo ve como, es el diablo, es el Satán, es esto. En realidad no es nada eso. No tiene nada que ver con esas fuerzas. Sí, es un adversario, pero el adversario, el oponente, el Satán, es Dios mismo. Y vamos a ver cuántas veces tenemos que estar yendo en confrontación, en choque con Dios constantemente. Con Bilam, que quiso lo que es algo no apropiado, que Dios le estaba permitiendo, ahora vemos que él se levantó con buenas ganas. Con buenas ganas. Estaba motivado para hacer el mal. Tenía ansia de ganar. Y dice, y vio el asno o la asna, el ángel del Eterno, parado en el camino y su espada desvainada en sus manos. Y se desvió el asno del camino y anduvo por el campo. Entonces azotó Bilam el asna para desviarla hacia el camino. Pero se paró el ángel del Eterno en el sendero entre las viñas y con una cerca de un lado, literalmente una pared de piedra, y se apretó contra la pared y apretó el pie de Bilam contra la pared. Entonces volvió a azotarla. Volvió el ángel del Eterno a interponerse y se paró en un camino, lugar estrecho, donde no había camino para desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Vio el asna el ángel del Eterno y se agazapó debajo de Bilam. Es decir, se agachó el asno buscando rescate. Tenía miedo el asna que esto lo que veía lo iba a azotar, lo iba a matar al asna. Es decir, este hombre tenía un celo para hacer lo malo y fue confrontado por el mensajero del Eterno, en la cual vio como una oposición. ¿Por qué la asna está actuando así? Se está oponiendo a la voluntad. Bilam estaba convencido, vamos a ser muy claros, Bilam estaba convencido que lo que él estaba haciendo era seguir el mandato divino. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, te dejo ir allá para conseguir la parte material. Pero ¿qué fue lo que motivó que Dios enviara un mensajero hacia Bilam? El hecho que lo hizo con alegría y con ánimo para unirse a hacer el mal. Este fue el motivo que Dios mandó el ángel. Y el ángel se puso en oposición contra Bilam. Eso nos muestra algo muy importante. Cuando nosotros estamos andando en alegría y con gozo de hacer lo malo, viene la oposición.
Y nosotros, en vez de reconocer que se está oponiendo en esto en nuestra vida, es el creador, y debemos de reaccionar y decir, oh, estoy haciendo algo mal, perdóname. No, con lo que es soberbia nos oponemos, decimos, esto que se está poniendo contra mí es el diablo, es el Satán. Y le digo a ustedes, no es el diablo, no es Satán. Ni el diablo, ni Satán, ni cualquier esfera o fuerzas que pueda existir puede ir en contra de la voluntad divina. Por eso el judío no está en ese mundo como muchos cristianos, que siempre está preguntando y diciendo, bueno, el diablo me lo hizo, el Satán me lo hizo, esto me lo hizo. No, reconocemos que todas fuerzas que fue creado por el Creador están sujetados al mandato divino. No puede haber adversario, no sea que Dios así lo envía. Y cuidado, que el adversario que usted está luchando en contra no sea nada más y nada menos que el Creador. Y esto es lo que Bilam no podía entender. Bilam pensaba dentro de él, pero Dios me dio permiso de poder ir. ¿Por qué este animal ahora me está causando tantos problemas? ¿Por qué siento que hay oposición? Bueno, sí, estás haciendo lo que Dios te permitió hacer, pero no necesariamente lo que le estás haciendo es de agrado al Creador. La intención de la cual tú has tomado tu senda no es de agrado. Y es ahí que la soberbia, el orgullo, es la gran derrota de muchos hombres y mujeres. Entonces azotó Bilam al asna para desviarla. Y ahora el animal, y esto es muy importante porque Bilam no puede ver lo que el animal sí ha visto. Los ojos del animal están mucho más sensitivos a las esferas que el hombre Bilam no podía ver. Y eso lo menciona. Y es aquí que el instinto animal estaba abierto, que Bilam, que estaba actuando como un animal, sus instintos no lo podía ver, sino tuvo que ser manejado por el instinto de un animal. Y el animal lo vio, y vio el asna. Ustedes notan en la versión en castellano, la palabra asna es femenina, porque ahora vamos a ver algo que ocurrió milagrosamente. El asna de Bilam habla a Bilam. El asna de Bilam revela algo que anteriormente no sabíamos según la parashá. Y vio el asna del ángel del Eterno y se acazapó debajo del Bilam y se encolorizó Bilam y azotó el asna con la vara. Bilam se enojó. ¿Qué te he hecho para que me hayas azotado con esta 3 veces? 3 veces me has azotado. Si hubiese aprendido ya desde la segunda que algo está mal, pero 3 veces, ¿qué te he hecho para que me hayas azotado? Y contestó Bilam al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá que hubiera una espada en mi mano, que ahora te matarías. Wait, vamos a esperar acá un momento. Bilam no tenía una espada. El ángel del Eterno tiene la espada desenvainada. Hay una gran historia acá. El que tiene la espada en la mano son pueblos de naciones que vienen a la guerra. Aquí Bilam dejó su espada, porque dijo que no, si lo tuviese en su mano, significa que no llevó el armamento de guerra llamado la espada, pero él poseía uno, pero lo dejó atrás porque su nueva espada era las palabras que habría de salir de su boca. Vemos que la palabra de la boca de un profeta es asimilado a una espada. Y el ángel del Eterno, que normalmente el poder su palabra es su espada,
desenvaina una espada literal. Y el animal, por eso insisto, ve que viene la muerte sobre Bilam. Este paralelo, esta metáfora que vemos de espada y paladar, es importante entender porque vemos que lo al revés ocurre más adelante en la bendición de lo que es Bilam sobre el pueblo de Israel, que él no llega totalmente a cumplirlo, en un sentido sí lo cumple, en una forma inversa. Y es acá que vemos que él, como el pueblo de Edom, que no permitió en la parashá de la semana pasada, al pueblo de Israel pasar por su tierra porque lo amenazó con espada, ahora acá él hubiese querido una espada para matar al animal. Y así le contestó. Pero uno se hubiese quedado, bueno, este animal habló. Esto es algo milagroso. Si ustedes notan aquí, Bilam no se queda con ningún asombro. ¿Por qué? Y los comentaristas dicen que Dios le abrió la boca. Yo quiero que ustedes oigan lo que le dice la asna a Bilam. ¿Acaso no soy tu asna que me has montado desde hasta este día? ¿Acaso he sido amastreada para hacerte así? ¿Qué le estaba diciendo el asno? Y hay dos niveles y los comentaristas dicen no solamente que él no se montaba en un caballo, sino en esta asna. Desde el principio él montaba el asna. Pero hay un segundo entendido acá. Además de esto, los Jajamim dicen que Bilam la usaba de noche para copular. Usaba el asna para copular, para tener relación íntima, que es uno de los mandamientos que según la ley de Moisés es prohibido para el pueblo de Israel, desde lo que es bestialogía. Aún para el mundo de los gentiles justos, bestialogía también le es prohibido. Y Bilam, que permitió y promovía lo que es la promiscuidad moral en el pueblo de Moab, es decir, la promoción de prostitución, vemos acá claramente que él estaba atado con este mismo asunto. Y es por eso ahora el animal le revela públicamente el pecado de Bilam. Lo que hacía en secreto por la noche, en tener placer con el animal, ahora el animal dice, mira, yo tu animal que te he dejado montar, ahora me estás pegando. ¿Tú crees que yo no quiero lo mejor para ti, Bilam? Yo nunca te he hecho daño. Pero ahora, con la boca abierta del animal de Bilam, ahora queda bochornado Bilam. Abrió el Eterno los ojos de Bilam, y yo quiero que ustedes vean aquí, ¿acaso he sido amaestrado para hacerte así? Entonces le contestó Bilam, no, tú no has sido disciplinado para ser así. Yo soy tu amo, y tú sabes que yo soy tu amo, y yo te gobierno. Entonces el Eterno abrió los ojos a Bilam. Esto es el versículo 31. Y cuando dice acá el Eterno, de nuevo el Dios de merced, Dios le está revelando a Bilam el gran mal que él estaba haciendo, y está mostrándole la cara de merced. Y dice, y abrió el Eterno los ojos de Bilam, y vio el ángel del Eterno parado en el camino con su espada desvainada en su mano, y se inclinó y se posternó sobre su rostro. Y le dijo al ángel del Eterno, ¿por qué has pegado a tu asna con estas 3 veces? He aquí yo he salido por obstáculo. Y aquí de nuevo por obstáculo es Satán, porque es perverso tu camino delante de mí. Porque tu camino, es decir, la forma que tú caminas, es perverso delante de mí.
Y es aquí que vemos que ahora el Eterno le da oportunidad de ser shuvá, de ser arrepentimiento. He aquí yo he salido por obstáculo, porque es perverso tu camino delante de mí. Ahora la pregunta que debemos de hacer, si usted ve que usted está haciendo siempre las cosas se le va, hay oposición en su andar, quizás sea por su forma de caminar delante de Dios. Entonces me ha visto el asna y se ha desviado delante de mí 3 veces. Si no fuese que ella te hubiese desviado delante de mí, que ahora también te hubiere matado y a ella le hubiera dejado vivir. Es decir, si ella no hubiese hecho lo que ella hizo, en la asna, tú te quedas muerto, ella vivirá. Y contestó Bilam, el ángel eterno, he pecado, oh finally, he pecado porque no sabía que tú estabas parado en mi encuentro en el camino. Yo no sabía. El ángel ya acaba de decirle que tu caminar no es agradable delante de Dios. Esto no es la forma que camina un temeroso de Dios. Mas ahora, si parece mal a tus ojos, me volveré. Voy a hacer shuva, me voy a arrepentir. Entonces dijo el ángel del Eterno a Bilam, verso 35. Vayomer Malach Adonai. El Bilam Lach, y de nuevo ya no le habla de forma de juez, sino de merced. Anda con los hombres, pero solamente la palabra que te hablaré, eso hablarás. Y fue Bilam con los jefes de Balak. De nuevo, se arrepiente. Oyó Balak que había llegado Bilam y salió a su encuentro a la ciudad de Moab. Estamos ahora en el versículo 36. Y salió a su encuentro en la ciudad de Moab, que estaba junto al límite de Arnón, que está al extremo de la frontera, y dijo Balak a Bilam, ¿acaso no he enviado emisarios a ti para llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿Acaso no puedo darte honor? Y contestó Bilam a Balak, he aquí que he venido a ti ahora, ¿acaso podré hablar algo? La palabra que pusiera Dios en mi boca, esa diré. Fue Bilam con Balak y llegaron a Kiriat Hutzot. Ahora, Kiriat Hutzot es un lugar, según los Mefarshim, que explicaron que Bilam era descendiente de Labán, el suegro de Jacob. Los hijos de Labán en su oportunidad tuvieron envidia del éxito de Jacob y guardaron un odio sin motivo y transmitieron de su descendencia, y de ahí el odio sin motivo de Bilam. Es decir, que Balak, que también era descendiente de la familia de Lot, que es familia también de Lot, los dos eran familiares seméticos, y vemos que los semitas aquí habían tenido odio hacia el pueblo semita Israel sin causa. Y Bilam lo hizo subir a Bamot Baal, y vio Bilam desde ahí un extremo del pueblo de Israel. Ahora comienza a ver en el capítulo 23 unas pronunciaciones que le queda y le deja. Recuérdate que Bilam ahora tiene que decir y proclamar lo que Dios le pone en su boca. Esto no viene del buen corazón de Bilam. Esto no viene por causa que Bilam se inspiró a ver Israel y fue motivado por la bondad de Israel. Fue simplemente porque Dios le dijo, lo que pongo en tu boca, esto lo vas a hablar. Bilam le dijo a Balak, construyeme aquí 7 altares, prepárame aquí 7 terneros y 7 carneros. Dentro de aquí hay muchas explicaciones por qué 7, 7, 7. Los 7
los 7 terneros y carneros, eso lo entendemos, y lo que es los toros, se dicen, prepárame aquí 7 terneros y 7 carneros. Hizo Balac tal como había hablado, y ofrendaron a Balac y Bilam un ternero y un carnero en cada altar. Entonces dijo Bilam, permanece junto a tu holocausto, y yo iré, y quizás se presente lo que es el Eterno, el nuevo, el Dios de merced, a mí, a mi encuentro, y las cosas que me mostraré, te las referiré. Se fue solo, es decir, Balac no estaba presente, se presentó Dios a Bilam, y éste dijo, 7 altares he dispuesto y ofrenderé un ternero y un carnero en el altar. Entonces puso el Eterno palabras en la boca de Bilam y le dijo, vuélvate a Balac y así hablarás. Él retornó a él, y aquí estaba parado junto a su holocausto, él con todos los jefes de Moab, y pronunció Bilam sus parábolas. Y dijo, desde Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes de oriente, diciendo, anda, maldíceme a Jacob, anda, execra a Israel. ¿Cómo maldeciré al que no maldijo Dios? ¿Cómo execraré al que no ha execrado al Eterno? Porque desde la cima de las peñas lo veré, desde las colinas lo miraré. He aquí que es un pueblo que habita solo. Es decir, habita solo. No habita mezclado buscando problemas, habita solo. Y entre las naciones no será contado. Es decir, Israel no será contado cuando tiene que ser contado las demás naciones. ¿Quién ha contado el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera mi persona la muerte de los rectos, y sea mi final como de ellos. Esto es un mensaje que Bilam ahora se da de cuenta de la gran virtud que posee el pueblo de Israel, porque un profeta, aun con las palabras de su boca, es afectado de algún sentido cuando Dios habla por medio de ellos. No se queda sin ser afectado. Y Bilam desea la muerte de unos de ellos. Esto es muy importante, porque acabamos de leer en la parashá anterior que hubo muchos muertos por desobediencia, por rebelión. Recuérdase, la parashá anterior habla de Korach, que la tierra abrió. Habla del castigo que vino al pueblo por causa de desobediencia. Y Bilam ahora dice acá, en sus palabras con Bilam, muera mi persona la muerte de los rectos. No dice de los injustos. No dice de los rebeldes. No dice acá de los malvados. Que muera mi muerte de los rectos, y sea mi final como de ellos. Obvio habíamos que la muerte de Bilam, aunque fue profeta, no fue contado como los rectos de Israel, sino fue contado como los rebeldes, como los que fueron en contra de la voluntad de Dios. Y una de las cosas que estamos leyendo constantemente desde la parashá de Shelach, desde la parashá de lo que es Korach, y en la parashá de Balac, es la oposición de individuos en contra de la voluntad de Dios. Yendo en contra de la voluntad de Dios, merece una muerte no como los rectos. Leemos que la forma que Bilam más adelante murió no fue de una forma buena. Fue una forma de caré, que es lo que significa Balac, de ser cortado, de estar en una vida mortandad, que aunque estaba vivo, estaba muerto, porque había odio,
había rencor, había maldición recibido por desear maldición a que era un pueblo bendecido, había amargura. Personas me preguntan muchas veces, David, ¿no existe algo como el infierno? Y yo le digo, hay personas que viven ahora mismo, que viven el infierno, porque hay odio, hay todo lo que posee, lo que la gente comprende como infierno. Ellos están viviendo un tormento porque no han vaciado el odio, el rencor, la amargura, la envidia contra un pueblo que es bendecido por Dios. Las naciones son atraídas por envidia, por la prosperidad y el bienestar que Dios ha otorgado al pueblo que es recto. Y sea mi final como de ellos. Fue su deseo, no fue cumplido. Entonces dijo Balac a Bilam, ¿qué me has hecho? Para maldecir a mis enemigos te he tomado, pero he aquí que has bendecido. Y respondió y dijo, ¿acaso es lo que pusiera el Eterno en mi boca? Solo eso cuidaré de decir. Fue la respuesta. Le dijo Balac, ándale luego conmigo a otro lugar, de donde podrás ver ahí. Solamente un extremo de él verás, pero no lo verás. Entonces maldícemelo desde ahí. Y lo llevó de nuevo a un campamento de Sofim, en la encima de la colina, y construyó 7 altares. Y ofreció un carnero en cada altar. Y dijo Bilam a Balac, permanece aquí junto a tu holocausto, y yo seré encontrado allí. Y se presentó el Eterno a Bilam, verso 16. De nuevo el nombre de Merced, el Eterno. Se presentó el Eterno a Bilam y puso palabra en su boca y dijo, vuelve a Balac, así hablarás. Y volvió a él, y aquí que él estaba parado junto al holocausto, a los jefes de Moab estaban con él. Y entonces le dijo Balac, ¿qué has hablado el Eterno? Y pronunció Bilam su parábola. Levántate, Balac. El rey en este momento estaba sentado, un rey ostentoso, pensando que ya lo había logrado. Y ahora el profeta Bilam le dice, levántate, porque tienes que levantarte en respeto y reverencia delante de las palabras del Eterno. Y pronunció Bilam su parábola y le dijo, levántate, Balac, y oye, préstame atención, hijo de Zippor. Pero Dios no es un hombre. Déjame repetir esto, porque las naciones del mundo tienen que oír esto. Aquellos que han agarrado a un hombre como Dios y que lo han elevado al exceso, sea este hombre que lo han considerado como Dios, sea llamado Jesús, sea llamado Hugo Chávez, sea llamado este hombre de Irán, que lo consideran y lo temen con reverencia como si fuera igual a una divinidad. El profeta vuestro Bilam le dice, levántate, Balac, y oye, y préstame atención, hijo de Zippor. Dios no es un hombre para que mienta. Queda claro, Dios no es un hombre, ni hijo de la persona para que se arrepienta. ¿Acaso él ha dicho y no lo hará? ¿O habló y no lo cumplirá? He aquí que bendecir he recibido orden. Él bendijo, entonces no lo revocaré. No observó Dios la iniquidad en Jacob. Y si Dios no vio nada mal en Jacob, eso no significa que Jacob no hizo nada mal, pero que Dios no vio ningún mal, ninguna iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. El Eterno, su Dios, está con él, y la majestad del rey con él. En otras palabras, lo que Bilam ahora le dice a
a Balac que no puede maldecir el pueblo que está bendecido, sino que el orden ha sido puesto en mi boca de simplemente bendecir. Naciones del mundo, líderes del mundo, presidentes del mundo, aquellos que han creado de congregar una estrategia para tratar de hacer mal a Israel, para hacer mal al judío que está entre vosotros, escuchen claramente la lección que el pasaje de Balac le debe de enseñar y corregir. Y esta enseñanza se lo dirijo a todos los líderes de Latinoamérica, sea el presidente de Honduras, sea el presidente de Guatemala, sea el presidente de México, sea el presidente de Costa Rica, sea el presidente de Uruguay, de Ecuador, de Argentina, aún sea cualquier líder como de Venezuela, sea aún el mismo Fidel Castro. Escucha atentamente lo que esta parashá está enseñando a todos los líderes del mundo, incluyendo a los líderes de Latinoamérica. Presta oído. ¿Acaso él ha dicho y no lo harás? He aquí que bendecir he recibido orden. Y bendijo entonces y no lo revocaré. Dios no cambia su bendición. Dios no decide de revocar algo que Él ya ha declarado. Si ustedes en sus países de Latinoamérica, en el mundo, desean ver el cambio monetario del mundo, comienzas y debe de haber un cambio de postura tan radical que debe de comenzar a bendecir al pueblo judío entre vuestros medios. Deben de fortalecer la fe en el Dios de Israel y repudiar toda enseñanza, toda doctrina de odio que se levanta en vuestro pueblo, sea esto por parte de aún el pueblo semita, sea aún de personas como el líder de Irán, o sea de quien sea, cualquier nación que no se involucra en bendecir a Israel, traerá sobre ellos mismos no nada de bien, sino lo opuesto. Claramente, para que vuestro país prospera, hay que bendecir a Israel. Déjame repetirlo, hay que bendecir a los judíos en vuestros medios, hay que protegerlos en vuestros medios. Totalmente lo opuesto de lo que hizo el Yamach Shemó Hitler. Si ustedes cambiarían su forma de póliza dentro de vuestros países, habrá de nuevo una resurgencia de prosperidad para vuestras naciones y pueblos. Si no harían nada, habrá lo opuesto. Él bendijo, entonces no lo revocaré. No observó Dios iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Y el Eterno su Dios está con él. La amistad del rey con él. Dios lo sacó de Egipto con la fuerza de su elevación, porque no hay adivinación en Jacob, ni hechizos en Israel, como en este tiempo se dirá para Jacob y para Israel, que ha obrado Dios. He aquí, un pueblo como una leona se levantará, como el león se erguirá, no reposará hasta que coma una presa, y sangre de cadáveres beba. Entonces dijo Bilam a Balac a Bilam, si una maldición no lo maldicirás, tampoco lo bendigas. Es decir, Balac quería, Bilam, ok, no lo vas a maldecir, está bien, pero no lo bendigas tampoco. Y es por eso que lo que yo dije a ustedes, los presidentes de los países, los líderes de los países de Latinoamérica, el cambio radical que debe de ocurrir en sus países para que venga y que comience a fluir mucha prosperidad, es totalmente contrario a lo que es el mandato de Balac. Balac quiere que se calle la boca, que no diga nada. No, si no lo vas a maldecir, a que sea que se callen,
que estén silenciosos. Y es por eso que le digo, si ustedes quieren que vengan sobre su país un tiempo de prosperidad, además de cambiar sus senderas y caminar, hay que bendecir al pueblo de Israel, y cuando se dice bendición, buscar su bien, buscar el bien del pueblo judío, buscar bendecirlo a todo el tiempo. Aquellos líderes que están en el mundo cristiano, que están en el mundo de creer en Dios, deben de organizar eventos para bendecir al pueblo de Israel si desean que la iluminación divina se arroje sobre vosotros. Si una maldición no maldicirá, tampoco lo bendigas. Y respondió Bilam y dijo a Balac: ¿acaso no te hablé, diciendo todo lo que hablar el Eterno, eso haré? Y dijo Balac a Bilam: anda, lo ruego, te llevaré a otro lugar, quizás será correcto a los ojos de Dios, y me lo maldecirá desde ahí. No entiendo. Los líderes están insistiendo en maldecir lo que Dios ha bendecido. Tomó Balac a Bilam a la encima de Peor, que mira hacia la faz de Yeshimón, y dijo Bilam a Balac: Constrúyeme aquí 7 altares, y prepárame 7 terneros y 7 carneros. Hizo Balac tal como había hecho. Bilam ofrendó un ternero y un carnero en cada altar. Ahora viene la gran prueba. Y vio Bilam que era bueno a los ojos del Eterno bendecir a Israel. Finalmente ya entendió Bilam el profeta el beneficio de bendecir a Israel, no como los tiempos anteriores, y no fue como otras veces en busca de agüeros, sino dirigió su rostro hacia el desierto. Y alzó Bilam sus ojos y vio a Israel acampado según sus tribus, y sobre él el Espíritu de Dios. Y pronunció su parábola y dijo: dice Bilam, hijo de la luz, o hijo de Beor, dice el varón de buena visión, que tiene buen vista. Algunos dicen que tenía los ojos, no tenía ojos. Otros dicen que sí, tenía buena vista, que podía penetrar más allá de lo físico. Dice el que oye la palabra de Dios, quien la visión emanada del Omnipotente percibe, se postra y se abren los ojos, sus ojos. Cuán buenas, y esta es la famosa de Matovú, qué buenas sus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel, como arroyos están extendidas, como jardines juntos a ríos, como árboles de aloes las plantó el Eterno, como cerdos junto a las aguas, fluirán las aguas de sus manantiales, y sus simientes en muchas aguas. Aquí recuérdese las aguas, los manantiales de agua que habíamos visto anteriormente con Miriam en la parasha anterior, que se secó las aguas, los manantiales vivos. Aquí vemos que fluirán las aguas de sus manantiales y su simiente en muchas aguas, se multiplicarán las aguas. Es decir, habrá un lavamiento de pureza por todo el mundo por causa de que Israel asume su papel de ser los benditos de Dios. Su rey se levantará más que Agag. Y Agag está conectado con el líder de lo que es la inmoralidad y de la perversión. Es decir, va a ser una oposición a las fuerzas del mal en el mundo. Y se enaltecerá su reinado, y Dios lo sacó de Egipto. Con la fuerza de su elevación consumirá las naciones que lo oprimen. Sus huesos destrozará y sus flechas quebrará. Se agachará y se acostará como el león, y como un león, ¿quién lo hará levantar? El que te bendijere será bendito, el que te maldijere será maldito. Se enfureció Balac contra Bilam y batió la mano. Y dijo Balac a Bilam: para maldecir a mis enemigos te he llamado, pero he aquí que lo has bendecido ya 3 veces. 3 veces el asna de Bilam se opuso.
3 veces eran las fiestas en la cual Israel celebra. 3 veces Abraham, Isaac y Jacob representa la certeza y la firmeza de la bendición. 3 veces Bilam le dice a Balac, este pueblo es bendito, este pueblo es bendecido, este pueblo es de bendición. Por lo tanto, ahora vete rápido a tu lugar. Yo había dicho que te honraría, pero he aquí que te ha privado el Eterno del honor. Es decir, ¿qué dice Balac? Yo te iba a dar muchos honores. Yo te iba a dar todo lo que tú querías. Pero ya veo que Dios no quiere que tú seas próspero. Interesante. Dios, aquí vemos algo interesante en todo esto. Balac piensa que él, a darle honores a Bilam, que era una señal de divinidad, de que Dios le iba a conceder a Bilam como siendo profeta, bendición. Aquí está el error de muchos de estos profetas y líderes que prometen la prosperidad y que no sea que eres de bendición, que no hay dinero, que no estás bendito. Aquí vemos un pueblo llamado Israel que estaba rico, pero que no andaba en ese mismo sistema de Balac, de avaricia, de concupiscencia. Totalmente los valores eran distintos. No sigamos a los que hablan lo que es el mundo, declama lo que es tuyo. Entonces contestó Bilam a Balac, ¿acaso no hable también a tus emisarios que me habías enviado, diciendo, aunque me diese Balac su casa llena de plata y oro, no podré traspasar la palabra del Eterno? Verso 13 dice claramente que si no, que iba a hablar et pi Hashem le asó, todo lo que Dios me pone en mi boca yo voy a hablar, y Dios es el Dios misericordioso, haciendo algo bueno o malo según mi voluntad, sino que hablaré el Eterno, eso yo lo hablaré. 3 veces una afirmación. Ahora vemos en el versículo 14 algo donde entramos en la intención malévola del profeta. Y aquí vamos a entrar, y voy a dejar esta parte para la próxima semana, pero simplemente porque esto va a dar introducción a la próxima parashá de la semana que viene, que es Pinhas, que trata de lo que es la inmoralidad. Y vamos a leer esto porque es importante de entender que la única forma de afectar en realidad la bendición es en esta parte. Ahora es aquí que yo me voy de mi pueblo. Es decir, ya sabe el profeta Bilam que el Espíritu de Dios va a ser retraído de él y va a ser como el resto del pueblo de Moab. Ya profecía no le vendría más a Bilam. Pero él experimentó el hablar con Dios y por lo tanto afectó las percepciones de él. Y le dice, he aquí yo me voy a mi pueblo, ven y te aconsejaré. Si después que ya me retiro de lo que es la presencia divina, y ya que Dios, la presencia de Dios no va a descansar de mí, ahora yo puedo darte consejos, te voy a aconsejar según lo que he podido percibir. Yo te voy a dar consejos que te va a ayudar a ti a hacer daño al pueblo de Israel. Y pronunció su parábola y dijo, dice Bilam, hijo de Beor, dice el varón de buena visión, dice el que oye la palabra de Dios y conoce la ciencia del Altísimo. La visión emanada del Omnipotente percibe y se postra y se abren sus ojos. Lo veo pero no ahora. Lo observo pero no está cerca. Saldrá con fuerza una estrella de Jacob y levantará una tribu de Israel que quebrará los distinguidos de Moab y destruirá los hijos de Shet. Será Edom heredada y será heredada Seir por sus enemigos.
Pero Israel hará proezas, y saldrá alguien de Jacob que exterminará el resto de la ciudad. Y vio a Amalek y pronunció parábola y dijo: la primera de las naciones fue Amalek, pero su final es perecer para siempre. Vio al Kenib y pronunció su parábola y dijo: es fuerte tu morada y puesto en la roca tu nido, porque aunque se desarraigó el Kenib, hasta donde Ashur se levante se llevará cautivo. Pronuncia su palabra y dijo: ay quien vivirá cuando lo hiciera Dios. Pero naves desde Ketim y de Roma que aflijan a Ashur aflijarán también a Eber, pero también ellos perecerán para siempre. Y se levantó Bilam y encaminó y retornó a su lugar, y también Balac fue por su camino. Aquí hablamos de una profecía profunda, una profecía en la cual Bilam habla de la grandeza que vendrá sobre Jacob, de que va a haber lo que se llama líderes del pueblo de Israel que se va a levantar y que va a destruir a Moab, que va a destruir a Edom, va a heredar a Edom. Y todo esto lo vamos a hablar más adelante en otras charlas, pero yo quiero que ustedes vean el último versículos de esta parashá que vemos para concluir en esta lectura, porque aquí es donde vemos el consejo malvado de Bilam. Y habitó Israel en Shetim, y comenzó el pueblo a prostituirse con las hijas de Moab. A prostituirse. Y ellos incitaron al pueblo para ofrecer sacrificios a su Dios. Comió el pueblo, se posternaron a su Dios, y se apegó Israel al Baal Peor, y se enojó el Eterno a Israel. Bilam había aconsejado anteriormente, como habíamos leído, a Balac con una estrategia para traer sobre Israel una catástrofe. El pueblo estaba bendecido, pero el pueblo iba a recibir más repercusión por su desobediencia. Y lo que Bilam pudo percibir, que la forma de atacar a Israel comenzó a ser el instrumento en las manos de aquellos que aborrecen a Israel. ¿Y qué fue lo que él hizo? Incitó a que los midianitas, las hijas de Moab, a tener intimidad con los hijos de Israel. Pues ¿qué es tan mal de esto? ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el problema de que los israelitas, los judíos estaban teniendo relación íntimas y prostituyendo a las mujeres de Moab? Estaban teniendo intimidad. ¿Cuál es el problema acá? El problema que dice acá, que utilizaron el medio de lo que es la intimidad del sexo con el fin de que se apegaran los israelitas al Dios de ellos, a Baal Peor. Y es ahí que vamos a ver más profundo la próxima semana. Shalom, shalom.